Bienvenidos a Funciones y Derivadas con María Paula Barón del grupo 51132 de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Introducción. Este video está basado en algunos temas del cálculo diferencial. El cálculo diferencial es la rama de las matemáticas que se centra en cómo las funciones varían de manera instantánea en puntos específicos. Su enfoque principal son las funciones y el concepto de la derivada, y de eso se trata exactamente este video. Este contenido es importante para nosotros, futuros ingenieros de sistemas, porque es una herramienta valiosa que permite esclarecer cuestiones como la optimización de algoritmos, el entendimiento de procesos como la distribución de recursos en redes de comunicación y demás. Su aplicación es amplia y relevante en el campo de la ingeniería. ¿Qué es una función? Una función es como una máquina por la cual entra una variable independiente, hace un proceso, luego sale una variable dependiente de ese proceso. O sea, entra una X y sale una Y. Clases de funciones. Están las funciones polinómicas, que son las que se caracterizan por tener sumas y restas. Acá tenemos un ejemplo, una gráfica para ir recordando cómo son las funciones graficadas. También existen las funciones cuadráticas que se caracterizan porque su mayor exponente es el 2. Y la función lineal, que esta se caracteriza porque su exponente mayor es el 1. La función racional, que es la que tiene fraccionarios, y normalmente todas sus gráficas tienen una figura parecida a esta. Las funciones de valor absoluto, yo las reconozco porque son las que tienen los palitos a los lados y en medio está la X. La función irracional o radical es la que se caracteriza porque tienen raíz. Ahora un ejercicio. Hallar el dominio y el rango de la siguiente función. F de x igual a x menos 5 dividido en 2x menos 4. Lo que hacemos es hallar todos los valores de x que harían que el denominador de la función sea igual a 0. Entonces quedaría 2x menos 4 igual a 0. La constante se mueve al otro lado y se le cambia el signo. Entonces quedaría 2x igual a 4. Dividimos ambos lados entre 2, daría x igual a 2. Esto significa que x pertenece a los reales diferentes a 2. Para encontrar el rango, lo que hago es utilizar GeoGebra, analizar la gráfica, buscar dónde está definida la función, y en este caso la función está definida en los reales menores que un medio o mayores que un medio. Derivadas. Las derivadas son las rectas tangentes que permiten calcular la velocidad en un punto o la pendiente en un punto exacto de una función. La fórmula es f de x igual al límite de h cuando tiende a 0. F de x más h menos f de x sobre h. Ejercicio: hallar la derivada de esta función. F de x igual a x a la 2 menos 4x menos 5. Entonces la derivada es f derivada de x igual el límite de h cuando tiende a 0. Escribimos f de x más h menos los términos a los que les voy a sacar la derivada. Entonces sería, esto se ponen en paréntesis, x a la 2 menos 4x menos 5, y todo esto sobre h. Resuelvo todas las operaciones que hay en el numerador para al final eliminar la h con alguna de las h que están arriba. Entonces igual el límite de h cuando tiende a 0, escribimos
x2 más 2xh más h a la 2 menos 4 por x sería 4x y menos 4h menos 4 por h sería menos 4h menos 5, cambio los signos, entonces quedaría de la siguiente manera: menos x a la 2 más 4x más 5, y todo esto también sobre h. Y eliminamos los términos que no tienen h. Bajo lo que queda, los términos que eliminen pues son los que están como tachaditos, y bajo los que sí quedaron, y sería límite de h cuando tiende a 0, 2xh más h a la 2 menos 4h sobre h. Ahora sí podemos factorizar la h para poder eliminarla. Bueno, para factorizar vamos a dividirla, y el límite de h cuando tiende a 0, h factor de 2xh dividido en h sería 2x, más h a la 2 dividido en h sería h, menos 4h dividido en h sería 4 sobre h. Y ahí sí eliminamos la h, la reemplazo por el 0, y la derivada sería 2x menos 4. Esa sería la derivada de esta función. Acá tenemos la gráfica, es una función cuadrática. El ejemplo que fue el que hicimos anteriormente, el dominio que es x pertenece a todos los reales, el rango que es f de x que pertenece a menos 9 más infinito. Derivada de una constante. La fórmula es la siguiente: si f de x es igual a una constante por una función, entonces f derivada de x es igual a una constante por una función derivada. Para entender la fórmula vamos a hacer un ejercicio que trata de hallar la derivada de una constante. El ejercicio es: f de x es igual a 3x a la cuarta o a la elevada a la 4. Entonces, para poder sacar la derivada se baja el exponente y pasa a multiplicar con la constante, que la constante queda igual. Sigue igual, se baja el exponente, se ponen a multiplicar y se le coloca x elevada al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque, como dije anteriormente, se le resta 1 al exponente. Hacemos la operación, que es una multiplicación, quedaría 3 por 4 es igual a 12. Y la x se baja igualmente, entonces quedaría 12x al cubo. Y como resultado, f derivada de x es igual a 12x al cubo. En esta diapositiva podemos ver la gráfica del ejercicio que expliqué anteriormente. Nos podemos dar cuenta de que es una función polinómica. El dominio es x pertenece a todos los reales, el rango f de x diferente a 0, y la derivada que fue el resultado de la función que trabajamos anteriormente. Derivada de una potencia. La fórmula dice lo siguiente: f de x es igual a x elevada a un número. Entonces f derivada de x es igual a el exponente. El exponente pasa atrás de la x y al exponente se le resta 1. Esta es más confusa, pero con un ejercicio vamos a explicar bien cómo es. El ejercicio dice lo siguiente: hallar la derivada de esta potencia. F de x es igual a x elevada a menos 3. Entonces escribimos la derivada de f de x, se baja el exponente atrás de la x, se pone el exponente que es el menos 3, o sea, queda igual, pero entonces también se baja atrás de la x, y al exponente le restamos 1. Entonces escribimos derivada de f de x es igual a menos 3x, y hacemos la resta, que es menos 3 menos 1, escribimos
f derivada de x es igual a menos 3x elevado a menos 4. ¿Por qué? Porque pues hicimos la resta y así quedaría la derivada. Derivada de una suma. Para poder hallar esta derivada, entonces debemos utilizar la fórmula que dice lo siguiente. Si la función es una suma de otras dos funciones, entonces la derivada es la derivada de las funciones sumadas. Como siempre en la fórmula, pues con las letras se ve algo complicado, pero este ejercicio también es bastante sencillo. El ejercicio es el siguiente: hallar la derivada de la suma. Entonces, f de x es igual a 3x elevado a la 2 más 5x. Lo que hacemos es lo que dice la fórmula. 3 por 2, 6, más 5 por 1, pues 5. Al exponente se le resta 1, entonces quedaría f derivada de x es igual a 6x más 5. Así es como queda la derivada. Derivada de una multiplicación. La fórmula dice lo siguiente: f de x es igual a x por bx. Aquí lo que yo hago es a la a le digo primera y a la b le digo segunda. Entonces, f derivada de x es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Cuando yo lo digo así, siento que es como más sencillo entenderlo. Para mí, no sé si para otra persona sea igual. Para poner en práctica la fórmula, entonces vamos a hacer un ejercicio. Hallar la derivada de la multiplicación. La función es 2x al cubo menos 3x por x al cubo más 5x. Lo primero que hago es sacar la derivada de cada grupo. Los puse en colores para que sea más fácil la comprensión. Entonces primero vamos a sacar la del azul. 2 por 3, 6, al exponente le resto 1, entonces me quedaría x2 menos la derivada de 3x, que sería 3, al rosado. Bajamos el exponente, le resto 1, me quedaría 2, más la derivada de 5x, que sería 5. Bueno, ya luego de tener la derivada de cada grupo, vamos a unirlos todos y ponerlos en la fórmula. F derivada de x es igual, ponemos el azul por la derivada del rosado, que fue el que sacamos, más el rosado por la derivada del azul. Siento que así se entiende aún mucho mejor. Luego hacemos las dos multiplicaciones. Multiplicamos el primero por los dos términos, por los otros dos términos. Eso se le llama multiplicar por binomios. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, 2x al cubo por 3x al cuadrado, 2 por 3, 6, se suman los exponentes, quedaría x a la 5, 2 por 5, 10, y como está el cubo, entonces queda igual. Hacemos lo mismo con el segundo término, menos 3x por 3x2, más por menos es menos, 3 por 3, 9. Y x1, x a la 1 más x al cuadrado daría x3. Menos por más da menos, 3 por 5, 15, se baja la x, más x por 6 daría 6, se suman los exponentes, me quedaría x5, más por menos da menos, queda igual el 3, el exponente es el mismo, entonces ahí quedaría igual. 6 por 5, 30, x más x2 daría x3, más por menos da menos, 5 por 3, 15, y la x queda igual. Lo que hice prácticamente, como
como dije anteriormente, multiplicar por binomios. Ahora restamos o sumamos los términos semejantes para que sea como más corta la respuesta de la derivada. Entonces 6x a la 5 más 6x a la 5 daría 12x a la 5, x3, ahí 1, 2, 3, 4. Entonces 10 menos 9 es igual a 1, menos 1 menos 3 daría menos 2, menos 2 más 30 daría 28 y x a la 3. Queda queda 15x, entonces menos 15 menos 15 daría menos 30 y x. Ese sería el resultado. 12x a la 5 más 28x a la 3 menos 30x. Y ya, eso fue todo lo que hicimos. Sacar la derivada de cada grupo, multiplicar por binomios, sumar o restar términos semejantes y daría la derivada. Derivada de una división. La fórmula dice: si una función es igual a la división de dos funciones, entonces la derivada es igual a hx por g derivada de x menos gx por h derivada de x dividida en hx al cuadrado. Ejercicio: hallar la derivada de la siguiente función. F de x es igual a x a la 5 menos 3x a la 2 dividido en 2x a la 3 más 5x. Como en el ejercicio anterior de la multiplicación, lo primero que voy a hacer es sacar la derivada de cada grupito. Primero sacarla de arriba y luego la de abajo. Entonces se baja el 5 y se resta 1, entonces quedaría x4. 3 por 2 es igual a 6, entonces x menos 1 daría x. Ahora el de abajo. 2 por 3, 6, x3 menos 1 daría x2. La derivada de 5x es 5. Yo de una vez lo acomodé, entonces f de x es igual a el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo dividido en el de abajo al cuadrado. Recordemos, siempre ponerlo al cuadrado. Luego de acomodar ya la fórmula, vamos a multiplicar binomio por binomio. Entonces, 2x a la 3 por 5x a la 4 daría 2 por 5, 10, 3 más 4, x7. 2 por 6, 12, x a la 3 más 1 daría x4, más 5 por 5, 25, x más x4 daría x5, menos 5 por 6, 30, x a la 2, menos x por 6 daría 6, x7 menos x por 5 daría 5, x a la 5. 3 por 6, 18, x a la 4 más 3 por 5, 15, x a la 2, ¿sí? Igual x a la 2, dividido en 2x a la 3 más 5x y todo al cuadrado. Luego de esto sumamos o restamos términos semejantes. Entonces 10 menos 6, 4x7, 25 menos 5 daría 20, x5 menos 12 más 18 daría 6x a la 4, menos 30 más 15 daría menos 15, daría menos 15x a la 2. Y todo dividido en 2x a la 3 más 5x y todo elevado al cuadrado. Esa sería la respuesta, la derivada de esta división. Derivada de una función exponencial. Esta es la fórmula. Si la función tiene un número y un exponente que tiene letra, entonces la derivada es la función por el logaritmo de la base y por la derivada del exponente. Es bien confuso, pero ya vamos a explicarlo un poco mejor. Ejercicio: hallar la derivada.
f de x igual a exponencial de x al cuadrado más 2x. Bueno, para hallar la derivada, escribimos f derivada de x igual, pongo igual exponencial de x al cuadrado más 2x y multiplico por la derivada. Luego bajo el exponente de x a la 2, que es 2x, más la derivada de 2x, que es igual a 2. Luego lo ordenamos, entonces f derivada de x igual, paso la derivada al comienzo por la función como estaba al inicio, y así es como queda esta derivada. Derivada del seno. Bueno, lo que dice esta fórmula es que si la función es seno de x, entonces la derivada es coseno de x. Ejercicio: hallar la derivada de la siguiente función. F de x es igual a seno a la 5 de 3x a la 3 más 2x. Lo primero que hago en este ejercicio es pasar el exponente a un exponente, pero entonces de toda la función. Luego, ya de ponerlo así, acomodado, ahí sí empezamos a derivar. Entonces, f derivada de x igual, bajo el 5, escribo todo igual, le resto 1 al exponente, entonces quedaría todo elevado a la 4. Luego de esto, se multiplica por el coseno del mismo ángulo y derivo el ángulo. Entonces, 3 por 3 es 9 y quedaría 9x2 más 2. Luego multiplicamos el 5 por estos últimos valores, por esto que acabamos de derivar. Entonces 5 por 9, 45, x a la 2 más 2 por 5, 10. Y otra vez escribimos el seno con el exponente, quedaría seno a la 4 y con el ángulo, y luego el coseno con el mismo ángulo. Ya cuando tenemos todo acomodado, esa es la respuesta, esa es la derivada de este ejercicio. Derivada del coseno. La fórmula dice que si la función es coseno de x, la derivada es menos seno de x. Ejercicio: hallar la derivada de la función. F de x igual a coseno a la 3 de 2x a la 2 más 3x. Como hice en el ejercicio anterior del seno, paso el exponente a toda la expresión, a toda la función, y ahí sí empezamos a derivar. Acá no lo escribí porque pues ya lo expliqué en la diapositiva anterior. Entonces, f derivada de x es igual, bajo el exponente en la parte de atrás, copio todo igual y le resto 1 al exponente, entonces todo me quedaría al cuadrado. Y luego añado el menos seno con el ángulo, y ahí sí empezamos a multiplicar el ángulo. Entonces 2 por 2, 4x, más la derivada de 3x, que es 3, y así queda. Entonces f derivada de x igual, pasamos el signo negativo al principio y multiplicamos la derivada por 3. Entonces 3 por 4, 12x, más 3 por 3, 9. Escribimos eso y al lado el seno con el ángulo y el coseno con el exponente al lado y el ángulo. Y así quedaría la derivada del coseno. En esta diapositiva tenemos la gráfica del coseno, el ejercicio que hicimos anteriormente, el dominio y el rango. Las funciones trigonométricas tienen algunas características, y es que tienen los dominios y rangos limitados, como por ejemplo la mayoría de funciones tienen un dominio igual a
x que pertenece a todos los números reales, o el rango de menos 1,1, y también el dominio de menos infinito, coma infinito. Casi siempre todos tienen eso, entonces es una característica de estas funciones. Derivada de la tangente. Si la función es tangente de x, la derivada será secante al cuadrado de x. Ejercicio: hallar la derivada. F de x igual a tangente a la 3 de 2x a la 3 más 5. Para hallar la derivada, bajo el exponente al lado de la tangente, la bajo igualita como estaba arriba. Lo único que hago es restarle 1 al exponente y multiplico la secante a la 2 con el ángulo para así derivar el ángulo que vamos a poner al lado. Entonces 2 por 3, 6x a la 2. La derivada de 5 es 0, entonces no se pone nada. Luego ordenamos. F derivada de x igual, multiplico el 3 por la derivada que hicimos ahorita, 3 por 6, 18x a la 2, por la tangente con el exponente ahí al ladito y el ángulo también ahí al ladito, y también ponemos la secante y listo. Así queda el ejercicio, así queda la derivada de la tangente. Derivada de la cotangente. La fórmula dice que si la función es cotangente de x, la derivada es cosecante al cuadrado de x. Ejercicio: hallar la derivada de la función. Entonces, f de x igual a cotangente a la 4 de 2x a la 2 menos 5. Lo que hago es f derivada de x igual, bajo el exponente a la parte de atrás, pongo de nuevo la cotangente pero le resto 1 al exponente, entonces me quedaría elevado a la 3 por menos cosecante al cuadrado y derivo el ángulo. Al ladito de la cosecante al cuadrado vamos a derivar el ángulo, entonces 2 por 2, 4, x porque la derivada de 5 es 0 y no la voy a poner. Y ya pasamos a ordenar. Entonces f derivada de x igual, bajamos el menos, 4 por 4, 16x por la cotangente pero con el exponente ahí al ladito, y por la cosecante al cuadrado, y listo. Esa es la derivada de la cotangente. Derivada de la secante. La fórmula es la siguiente. Si la función es secante de x, la derivada es igual a secante de x por tangente de x. Ejercicio: hallar la derivada de la función. F de x igual a secante a la 4 de x a la 5. Lo primero que hago es pasar el exponente a la parte de afuera para que se vea que es el exponente de toda la función. Entonces f derivada de x, así empezamos a derivar, bajo el exponente a la parte de atrás y lo demás queda igual. Lo único que hago es restarle 1 al exponente y quedaría elevado a la 3 por la secante y por la tangente. Al lado derivamos el ángulo, entonces bajamos el exponente y quedaría 5x a la 4. Sí, entonces f derivada de x igual 5 por 4, 20, x a la 4 quedaría. Se pone la secante a la 3 de x a la 5 por secante de x a la 5 por la tangente de x a la 5. Y luego multiplico f derivada de x igual, multiplico las dos secantes y sumo los exponentes y los pongo en orden. Los pongo primero la tangente y luego la secante. Y eso sería todo.
Derivada de la cosecante. La fórmula dice que si la función es cosecante de x, la derivada es igual a menos cosecante por cotangente de x. Ejercicio: hallar la derivada. F de x igual a cosecante a la 4 de x a la 2 menos 2. Entonces, lo primero que hago es pasar el exponente al exponente de toda la expresión como tal. Y ahí sí empiezo a sacar la derivada. F derivada de x igual, bajo el exponente, bajo la expresión, la función completica como estaba. Y lo único que hago es restarle 1 por menos cosecante del ángulo por la cotangente del mismo ángulo por la derivada de x a la 2, que es igual a 2, menos la derivada de 2, que es 0, y pues eso no lo voy a poner. Luego, f derivada de x igual, bajo el signo menos, 4 por 2, 8, 8x, por la cosecante a la 3 con el ángulo por cosecante del ángulo por la cotangente del ángulo. Como vemos, tenemos dos cosecantes, entonces las voy a multiplicar como para simplificar. Entonces f derivada de x igual, multiplico las dos cosecantes y quedaría f derivada de x igual menos 8x por cotangente de x a la 2 menos 2 por cosecante a la 4 de x a la 2 menos 2. Esa sería la derivada. Para finalizar tenemos las conclusiones. Las funciones y derivadas nos contribuyen a desarrollar pensamiento lógico matemático, el cual es indispensable para un ingeniero. Son instrumentos útiles para introducirnos en el cálculo diferencial. Poder entender las diferentes funciones nos permite diseñar innovaciones, soluciones y resolver problemas en diferentes situaciones, ya sea en nuestro trabajo o en nuestro día a día. El cálculo diferencial siempre nos va a ser útil. La aplicación de las derivadas es muy importante y extensa en todos los campos. Nos ayuda a resolver problemas que involucran magnitudes como razones entre la velocidad o la aceleración y precisar valores entre un extremo máximo o mínimo.